¿Cómo llenar tu cilindro de gas para no tener exceso de gas y que no se congele la bomba? Ya que en el grifo de gas el surtidor de gas mayormente está descalibrado, ya que pidas cilindro lleno o tanque lleno se va a exceder de gas. Entonces lo que yo hago es saber cuántos kilómetros me rinde un balón de gas. En el cilindro de gas entra 15 litros de gas y me rinde 225 kilómetros. Entonces 225 kilómetros entre 15 litros me da 15. Quiere decir, por litro me da 15 kilómetros. Ahora, cuando yo trabajo y recorro 200 kilómetros, entonces 200 kilómetros entre 15, que es un litro, me da 13.3. Sería 13.3 litros que se consumió trabajando. Ahora multiplico 13.3 litros por el precio del litro que está. Antes o mayormente aquí está de 1,60 sol a 2 soles. Ahora que se escaseó el gas, está costando 2 soles con 2 céntimos. Entonces 13.3 litros que se consumió lo multiplico por 2.02, me da 26,9, o sea 26 soles con 90 céntimos. Ahora yo le agrego 1 sol o a 2 soles, ya que a veces el grifo de gas te roba. Entonces eso siempre yo hago para no llenar en exceso de gas en el cilindro, para no estar con el dilema que fui al grifo de gas, llené mi cilindro y no enciende, se quedó acelerado, no aguanta mínimo, no revoluciona, se chupa, etcétera. Entonces ahora observemos en el cilindro. Estamos en el marcador. Si observamos, la aguja está entre verde y rojo. Eso quiere decir que entró 15 litros. Ahora, si la flecha marca en el medio de la barra rojo, quiere decir que tiene exceso de gas, que entró 16, 17, 18 litros. Ahora, si marca la aguja antes de llegar entre en el medio de verde y rojo, quiere decir que te falta gas o el grifo te está robando gas. O sea, si marca entre verde y rojo en el medio, quiere decir que entró 15 litros. Vamos adelante. Ahora te explico de nuevo. Esta es la aguja que marca tu cilindro de gas. Entonces, los 15 litros siempre la aguja va a marcar aquí, en el medio entre verde y rojo. Ahora, si calculaste más y la aguja marca por aquí, tienes exceso de gas y vas a sufrir en el encendido. Ahora, si la aguja marca por aquí, quiere decir que te falta gas o te están robando gas. Entonces, lo normal, cuando llenes tanque lleno, los 15 litros siempre deben marcar aquí, en el medio, entre verde y rojo. Si marca aquí, no vas a tener problema de encendido. Para que tengan una idea, me fui al grifo con mi tanque casi vacío. Ya solo me faltaban unos 5 kilómetros para quedarme botado. Llegué al grifo y pedí cilindro lleno o tanque lleno. Si observamos, entró 15.099 litros. El litro de gas está 2 soles con 2 céntimos. En total me cobraron 30 soles con 50 céntimos.
si tú lo haces al cálculo y te va bien calculando en tu forma o en tu método de gas, no hay ningún problema, síguelo usando. De mi hermano siempre lo hace al cálculo, aproximadamente llena su gas de 16 a 18 soles y bien difícil que se haya quedado botado. Bueno, en algunas ocasiones me llamó para auxiliarlo y llevarlo al grifo de gas. Ahora, si te quedaste sin gas y sabes que tu carburador en gasolina está fallando porque bota gasolina por el desfogue, pero si tienes gasolina, puedes encenderlo a gasolina y jugar con el interruptor y llegar al grifo. Eso lo explicaré en un próximo video. ¿Qué es lo que hago diario? Una vez que fui al grifo, llené mi tanque de gas, apunto el kilometraje, 51.009 kilómetros. Ahora, bien lo apunto en mi celular o bien lo apunto en una hoja, 51.009 kilómetros, ya que la mente es frágil. Una vez trabajado todo el día y otra vez estoy yendo al grifo, resto el kilometraje actual con el kilometraje anterior. Si el kilometraje anterior fue 51.009 kilómetros y ahora voy 50.200 kilómetros, lo resto me saldría saldriendo 191 kilómetros. Ahora, si tengo 191 kilómetros de recorrido, lo divido entre 15, ya que un litro de gas me rinde 15 kilómetros. Me sale 12.73. Entonces, consumió en litros 12.73 litros. Ahora, si fijamos el precio del litro de gas, si te cuesta 2 soles, multiplicamos por 2. Me sale 25 soles con 46 céntimos. Ahora, ya sabemos que el grifo a veces te roba gas. Entonces yo lo redondeo. Bien, hecho en mi tanque de gas 26 soles o 27 soles. Y así estoy todos los días que trabajo. Ahora, si te va bien en tu forma, si te va bien calculando en tu ritmo, no hay ningún problema. Síguelo usando. Y si te ayuda mi forma de trabajo, lo puedes usar. Bueno muchachos, esto sería hasta un próximo video.